¿qué tal? Bienvenidos a nuestro último podcast sobre la Ley General de Educación. Vamos a hablar sobre el capítulo 3 de la equidad y la excelencia educativa. Y me acompaña el licenciado en Educación, Alfredo Cruz Bernal, y su servidora en Educación, Jazmín González Garrido. Como les comentaba, bienvenidos a este último podcast y esperemos que sea de su agrado este último tema. Claro que sí, compañera. Hoy sí les hablaremos de un tema importante y pues es importante recalcar que en este tema nos explica que como gobierno debe de estar obligado a repartir recursos económicos o en la educación para los estudiantes, ¿no? Esto pues con el fin de tener una mejor equidad entre todos, ¿no? Y una excelencia. Y también priorizar que pues todos estos recursos sean repartidos a la gente que de veras lo necesita, ¿no? De estar conscientes de que pues dichos recursos sean buenos o bien trabajados. Sí, es cierto que se tenga que repartir esos recursos a las personas que lo necesitan para que sigan sus sueños y metas en seguir estudiando. También de igual manera nos habla que se debe de impulsar una coordinación con las autoridades. Eso quiere decir que las autoridades que están encargados de repartir estos recursos se deben de repartir de manera favorable y equitativo. Pero como lo comentas, compañero, se debe de repartir a las personas que de veras lo necesitan, porque muchas veces reparten recursos a personas que pues sí pueden cubrir la educación, pero los apoyan. En lugar de invertirlo en la educación, lo invierten en otras cosas que no deben de ser. Sí, hemos visto pues, casos que pues la verdad todos esos recursos se dan en zonas que pues son más avanzadas, ¿no? Que tienen más recursos. Y pues en las zonas que son más marginadas, pues no se les destinan esos recursos. O bien se les da recursos que la verdad pues, no son necesarios para ellos. Podemos decir que pues se les dan computadoras, tablets, pero pues no, porque a veces en esas zonas no existe, pues podemos decir el internet o, o hasta a veces no hay luz y entonces pues no, ese material pues se queda pues a perder. Sí, pues es cierto, aquí en este tema sí es muy importante porque hablamos sobre los recursos que necesitan los estudiantes y también necesitan los docentes, ambos. ¿Por qué ambos? Los docentes en cuanto a los materiales que tienen que trabajar en el aula y los alumnos para poder obtener los recursos que necesitan, por ejemplo, los libros, sus lápices, sus colores. Y sí, hay lugares que, por ejemplo, en Oaxaca, no en la ciudad, en pueblos que son muy vulnerables y realmente ahí no les brindan mucho apoyo, como a los docentes y como a los alumnos, y necesitan que sí les brinden más atención que a otros lugares que pues sí hay más recursos y como que les dan más a ellos que a los que de veras lo necesitan. Bueno, como estamos hablando en el podcast anterior, estamos hablando de la administración del educativo, ¿no? Del director, ¿no? Entonces, como director, debe de organizar un estudio en cuestión a los estudiantes, ¿no? Esto, viendo las necesidades que pues, ellos requieren, ¿no? O también de ver los recursos que les hace falta al docente para atender sus necesidades en cuestión a los temas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, como director pues, hay que estar atentos a lo que se requiere, ¿no? También podemos ir en los proyectos sociales que se pueden ser de interés, ¿no? También podemos hablar de la administración que se tiene que ver dentro de la institución, ¿no? También tanto en infraestructura como en áreas para en la educación de los estudiantes. Sí, mucha razón en este tema, ya que sí el gobierno sí tiene la tarea de repartirlo, pero a quien le llega el recurso es al director y él debe de repartirlo de manera equitativa, pero también fijándose en las necesidades que se tienen, no solamente malgastarse el dinero y buscar la forma de que todos los alumnos tengan una educación de calidad, porque de eso estamos hablando, porque en este país queremos llegar a la excelencia, en que todo lo que aprendan les sirva para
pues sí, al campo laboral, porque estudiantes de educación secundaria ya no se trasladan a la educación superior. ¿Por qué? Por los bajos recursos y por lo poco que aprenden en secundaria, pues les va a servir para enfrentarse al campo laboral. Claro, pues sí, eso es muy importante porque hablando también de las instituciones privadas, pues cobran mucho, ¿no? Y a veces pues la educación que se les da no es la mejor. ¿Por qué? Porque a veces en las evaluaciones pues se puede decir que se hace trampa, ¿no? Y entonces el niño no desarrolla esa habilidad de corregir sus errores en lo que pues tiene, ¿no? No hay un reforzamiento en temas. Y tanto en las educaciones públicas pues sí, sí le hay esa facilidad de pues dar una retroalimentación a los temas que pues a lo mejor el estudiante no entendió. Y pues en esta movilidad educativa pues a veces hay que estar pensantes en qué es lo que está fallando los estudiantes o también el director tiene que ver qué es lo que está fallando el docente a la hora de dar clases. De igual manera se tienen que fomentar más diversas opciones para que los estudiantes puedan estudiar, ya sea en una educación abierta. Todos conocemos el INEA o ITEA, que hoy en día se habla, ¿no? Para la educación para adultos, pero hay algunos que tienen sus estudios por trabajo, porque, como comentábamos, no les dan los recursos suficientes, que de veras sí lo necesitan, y sí necesitamos que hoy en día pues ya estamos en la era de lo digital, entonces debe de fomentar más eh, las escuelas a distancia, como lo vivimos durante el COVID, pero sí ir amoldando los horarios para que los estudiantes puedan tener la oportunidad de estudiar, porque en presencial pues no muchos tienen tiempo, porque algunos, o sí, algunos estudiantes tienen que trabajar para poder estudiar. ¿Y qué prefieren? ¿Estudiar o trabajar? Y prefieren trabajar porque estamos pues sí en un país donde pues las dos cosas a la vez no se puede elegir. Entonces sí es que el gobierno o también los mismos profesores expertos amolden o chequen planes y programas que se puedan amoldar a las necesidades de ellos. Claro, pues el gobierno tiene que dar pues, convenios con las zonas que pues la verdad no tienen ese recurso. Y pues eso tiene que ver con la facilidad de darles una educación gratuita, ¿no? Con la opción de que pues a lo mejor el estudiante termine su carrera y de ahí pues tener un trabajo, ¿no? De igual manera pues aprovechar todas las plataformas digitales que se les pueda dar, ¿no? O el recurso tecnológico y dar pues ahora sí que aprovecharlo para pues tener un mejor conocimiento a diferentes áreas de trabajo, ¿no? Y pues pues sí, debemos preparar a los alumnos, ¿no? Porque pues como se dice, ellos son el futuro de nuestra nación, ¿no? Son los que van a sacar adelante después este país. Y pues como docentes debemos de estar capacitados para atender aquellas necesidades que pues ellos tienen, ¿no? Sí, igual los docentes tienen que cumplir con un cierto horario impartiendo clases a los alumnos. Debe de ser entre 6 y 8 horas, pero sí tienen que venir bien preparados. Como comentábamos en el anterior podcast, no, el primer podcast, comentábamos sobre la formación docente, en cómo ellos deben de transmitir el conocimiento. Entonces, en esas horas de 6 a 8 horas, pues tienen que hacerlo bien. Tienen que venir preparados con sus planes y programas y con el material que le proporciona el gobierno. Claro, pues sí hay que tener un control, ¿no? En esa situación de pues dar clases, ¿no? Porque pues no nos podemos sobrepasar también de horas, porque pues a veces mucha hora de trabajo pues es mucho estrés para también para los estudiantes, ¿no? O a veces se platica, pero no de lo que es el tema, ¿no? Y también pues eso también es fomentar programas que pues demuestren a los maestros presentar servicios de calidad, ¿no? Esto con el fin de pues también de fomentar una buena convivencia en el aula, ¿no? También pues como conocer si tienen algún problema emocional, si tienen algún problema familiar, pues ayudarlos, ¿no? O sea, no dejar solos a los estudiantes porque pues a veces esto hace que pues bajen
en su formación académica. Sí, también una de las fracciones nos habla que a familias que vienen a migrar en este país tienen todo el derecho de recibir una educación. No porque vengan con igual con otras ideas, otros pensamientos o otra religión, pero tienen el derecho de recibir el recurso. Sí, tal claro como igual lo dice el tercer artículo de la Constitución Mexicana, ¿no? Que la educación es libre y soberana para todos, ¿no? O sea, pues en tanto instituciones privadas o públicas, a los inmigrantes pues sí se les puede dar acceso a la educación, ¿no? No se les puede bloquear de tener una educación. Y pues sí, también a enseñarles a los estudiantes el respeto a otras personas, ¿no? Y pues sería muy bueno también, ¿por qué? Porque podemos tener un intercambio cultural, ¿no? Podemos saber más de ellos y ellos de nosotros, ¿no? Y de ello, pues fomentar más temas de aprendizaje en cuestión a la sociedad. Sí, muy cierto y sí recalcar que debe ser todo equitativo para todos los materiales, a todos se les deben entregar los libros gratuitos sin cobrarles ni un peso, porque eso es lo que ofrece el gobierno, o sea, no tienen por qué venderlo. Y de igual manera es que eh, los alumnos también tienen que tener el compromiso de ir a la escuela y utilizar esos libros y también los docentes en ocuparlos y seguir los contenidos. Claro, porque a veces se ve que pues se les da el material adecuado, pero el docente pues no los utiliza para, ahora sí que formalmente, ¿no? Se salta temas, no se explica bien lo que quiere y ya cuando hace evaluaciones, pues los estudiantes sacan pues, un resultado muy bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues desde ahí no se vio desde la primera vez pues este reforzamiento de los temas, ¿no? Como comentábamos en el podcast número 2, sí fomentar siempre la actualización docente, que el docente siempre se esté actualizando porque no siempre es lo mismo. Por ejemplo, un tema del ambiente tal vez es lo mismo, ¿no? Que vemos, pero pueden ser diferentes actividades que pueden hacer los estudiantes, no solamente quedarse ahí nada más. Por eso es importante la actualización. Por ejemplo, en esta actualidad, todos los docentes se están actualizando por el nuevo modelo, que es la nueva escuela mexicana. Sí, claro, pues nueva escuela mexicana pues nos trae muchos retos para introducir a la educación, ¿no? Tal, pues vemos que apenas es una prueba piloto de este programa y pues se debe estar viendo a través del tiempo cómo es que esto da un resultado a la excelencia educativa, ¿no? Y ya pues por último, pues entre gobiernos, autoridades, padres de familia y docentes, pues debemos estar en constante información en el tema del conocimiento a los temas que se les introducen a nuestros niños, ¿no? Y esto a través de las actividades que se prestan a través de los programas que son pues nuevos, ¿no? Porque en cada reforma pues recapitulamos cada programa, ¿no? Y pues obviamente esto es un constante cambio también para el docente, ¿no? Y para los estudiantes. Y pues sería todo de nuestra parte. Sí, sería de nuestra parte. Espero que les haya encantado nuestro último podcast sobre la excelencia educativa que tenemos que llegar. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Sí, pues les agradecemos que nos hayan escuchado. Esperamos sus comentarios y, y pues un like, por favor.